Esta es la única. Esta es la que tiene sana doctrina. La sana doctrina es toda la palabra. La verdad es el Señor Jesucristo. Entonces la invitación de este programa no es a invitarlo a hacerse miembro de una religión más, de una iglesia más, de una organización religiosa más, ¿no? La invitación es a creerle a la Biblia, es creerle a sus promesas, es creerle a sus mandamientos, es creerle a sus ordenanzas, es dejar de creerle al hombre. La misma Biblia dice que toda palabra de hombre sea mentira, pero la palabra de Dios sea verdad. Dice la Biblia que todas las cosas pasarán, todas. La religión pasará, denominaciones pasarán, todo. La ciencia pasará, la política pasará, aún los dones pasarán, las lenguas dejarán de ser, todo pasará, pero dice que su palabra no pasará, porque ella permanece para siempre. El hombre cambia, pero la Biblia dice que Dios no cambia. Él permanece el mismo. Él lo que dijo la primera vez, siempre va a decir lo mismo. Por eso es que los profetas, entre un profeta y otro, pueden haber cientos de años, pero ningún profeta contradice a otro profeta. Absolutamente. Porque la Biblia dice que esos profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dice que esos profetas hablaron porque era el Espíritu de Cristo en ellos el que hablaba. Era Dios el que hablaba a través de ellos. Porque eso es lo que es un profeta. Un profeta es la boca de Dios. Eso es lo que es un profeta. Todos sabemos que Dios viene a sus profetas. Él vino a Abraham, Él vino a Isaías, Él vino a los profetas de la Biblia. Él venía a ellos. Él vino a Moisés. Él vino a Noé. Él venía a ellos. Él no venía a la iglesia, a la religión, no. Él vino a los profetas. Y aún en Amós 3 nos dice que no hará nada Jehová el Señor, sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Oiga, ni siquiera dice a sus siervos los pastores, a sus siervos los apóstoles, a sus siervos los evangelistas, a sus siervos ¿no? A la junta de la iglesia, ni a la presidencia de la iglesia, ni al consistorio de la iglesia. No, dice a sus siervos los profetas, porque esa es la manera, ese es el canal. En los días de Moisés, él habló a Moisés, recuerden, allá en el monte Sinaí, bajaba a Moisés y entonces le daba esa palabra que había recibido de Dios, se lo daba al pueblo a través de un sacerdocio, representado ahí en Aarón. Siempre Dios vino a Samuel, a los profetas, Dios venía a ellos y les hablaba a ellos. ¿Quién fue el que las primeras tablas de los mandamientos las escribió Dios con su dedo, dice la Biblia? Esas fueron las tablas que quebró Moisés por causa de que cuando bajó de allá estaban mundanalizados en pecado, fornicando, alterando y bailando y de todo. Y él en ese momento tiró las tablas, las quebró, esas fueron destruidas. Pero encontramos que luego Dios le dijo a Moisés: ahora hazte tú unas tablas. Les tocó hacerlas a Moisés y escribirlas a Moisés. Ahí estaban los mandamientos de Dios. Eso es la Biblia. Eso es la palabra. Él sí dejó hombres. Allá en los días de Moisés, 70 hombres que le ayudaban. Nosotros encontramos el sacerdocio, los levitas, por supuesto, sacerdotes. Eran hombres que tenían que tener unos requisitos que Dios les dio para poder ejercer el sacerdocio. Y encontramos en el Nuevo Testamento también. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que yo recibí del Señor, él lo recibió del Señor.
Pablo dijo, lo que yo recibí del Señor, eso es lo que os he dado, 1 Corintios 11. Eso es lo que yo les enseño. Y cada uno de ellos enseñaron lo que recibieron. Dijo que estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Eso no fue una cosa de ellos, una doctrina de ellos, un estudio que ellos hicieron. No fueron a ninguna universidad a estudiar teología, nada de eso. Ni habían estudiado ningún libro, fue Dios el que vino, a ellos los inspiró a hablar esta palabra que hoy nosotros la tenemos en esta Biblia. De manera que si nosotros no le creemos a la Biblia y a la palabra de Dios, estamos perdidos. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, será una vida vivida. Será la misma vida cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces, vas con Él en gloria. Pero el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Es que hoy la gente cree como dice el Papa, como dice el sacerdote, como dice el pastor, como dice la doctrina de mi iglesia, llámese como se llame. No, es como dicen las Escrituras. Precisamente vamos en estos minutos, abriendo nuestra Biblia, y en el tiempo que estamos viviendo. Estamos en tiempo de celebración, en tiempo de conmemoración del nacimiento del Señor Jesús, de ese niño que nació en Belén. Bueno, el mundo lo celebra, todo el mundo cristiano lo celebra, de una manera o de otra, mal o bien, más mal que bien, ¿no? Porque este tiempo de Navidad, de conmemoración del nacimiento del Señor Jesús, era el nacimiento del Salvador, el que venía a salvarnos. Debería ser un tiempo de regocijo, debería ser un tiempo de alegría, debería ser un tiempo de adoración, debería ser un tiempo de arrepentimiento, debería ser un tiempo que nos hiciera cambiar nuestras actitudes, nuestra vida, un tiempo que nos hiciera apreciar aquel que nació en Belén, allá en un pesebre. Aquel que este tiempo debería ser para apartarnos del pecado, para aceptarlo a Él. Esto no solamente es historia, algo histórico que pasó, eso fue algo real, y lo que estaba sucediendo, aconteciendo, era el cumplimiento de cientos de profecías. La religión de ese día, porque habían religiones y muy buenas, que predicaban a los profetas, que predicaban a Moisés, que predicaban a Abraham, que predicaban. Ellos mismos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros creemos en Moisés, nosotros creemos a los profetas. Ellos eran miembros de iglesia y profesaban santidad. Ya no eran mundanos, no eran borrachos, no eran adúlteros, no eran fornicarios, no eran ladrones, no, ellos profesaban santidad, leían las Escrituras, se las sabían de memoria, ayunaban, oraban, llamaban, adoraban a Dios. Una iglesia profesando santidad, muy bonita, muy buena. Podían recitarle los salmos con una reverencia, con un respeto hacia Dios, y adoraban a Dios. Pero cuando nació ese niño ahí en Belén, en el pesebre, ellos no supieron. Porque la Escritura dice que los ángeles que vinieron a anunciar el nacimiento, vinieron fue a los pastores, a aquellos que estaban allá cuidando ovejas. Eso ni siquiera estaban en la iglesia, eran hombres. El ser un pastor en ese día, bueno, un trabajador, un obrero, buscando la comida.
A ellos vino el anuncio, no vino a Caifás, no vino a Anás, no vino al Sanedrín, no vino a los sacerdotes ahí, a la junta, no vino a esa iglesia, no vino allá. Aunque ellos estaban predicando de la venida del Mesías, y el Mesías era el que estaba naciendo allí en el pesebre, y no se dieron cuenta, y nunca se dieron cuenta. Era el cumplimiento de la profecía de los profetas que ellos decían creer. Y por eso fue que no le creyeron, lo llamaron diablo, lo llamaron Belcebú, lo llamaron falso, lo llamaron hijo de fornicación, le llamaron de todo. Se rasgaron las vestiduras cuando él hablaba. Cuando les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, ni entendieron. Ya la escritura del profeta Isaías estaba cumpliendo ese día cuando tomó el libro y leyó el ministerio que traería el Mesías. Hoy se ha cumplido la escritura porque estaba él ya allí en pie. No le creyeron. Y lo crucificaron, lo mataron. Prefirieron a un asesino, a un criminal que fue Barrabás, representando la muerte. Prefirieron la muerte que la vida. Como prefieren hoy la iglesia, la religión, la denominación, que la palabra. Desechan la palabra, desechan la Biblia, desechan los mandamientos y las ordenanzas de la Biblia, desechan el orden establecido por Dios y está aquí en la Biblia para establecer sus propio orden en la iglesia, sus propios ministerios. Han cambiado todo. Cambiaron las ordenanzas, cambiaron los mandamientos, le quitaron a la Biblia, le aumentaron a la Biblia, pusieron cosas que la Biblia no dice, mujeres en los púlpitos, mujeres predicadoras, mujeres pastoras. ¿A dónde está eso en la Biblia? Colocaron organizaciones que damas grises, damas dorcas, damas rosadas. Bueno, el gran apóstol, la presidencia de la iglesia, el papa. ¿Dónde está eso en la iglesia? La adoración a María. ¿Dónde está eso en la Biblia? Adoración a los santos. Bueno, tantas cosas. Quiero decirle, eso es igual hoy, crucificando al Señor Jesucristo por segunda vez, con todos esos credos y dogmas que se han inventado. Cambiaron la revelación directa de Dios, de la palabra, como sucedió con Pedro. Como Pedro supo quién era él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque le fue revelado, por revelación. Por eso dijo sobre esta piedra, no sobre Pedro. Olvídese que Pedro fue el primer papa. No, sobre esta piedra. La piedra era la revelación. Porque bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre. Esto no te lo reveló el pastor, no te lo reveló el obispo, no te lo reveló el papa, no te lo reveló allá el predicador. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él obtuvo esa revelación de quién era Él. Y es por revelación. Y sobre esta piedra, la piedra es la revelación, ni siquiera la piedra era Jesús, la piedra es la revelación, lo que acababa de acontecer. Sobre esta piedra, la iglesia de Dios está edificada sobre la revelación de la palabra, no sobre ningún hombre. La revelación de la palabra, que viene directamente de Dios al corazón del hombre, al corazón del individuo, al corazón del creyente. Le es revelada esa Biblia. Si no le es revelado, por eso se mantiene peleando con la Biblia. Esto sí y esto no, esto lo cree y esto no lo cree. Le cree más a la doctrina de la iglesia, a la doctrina de la religión. Le cree más al pastor que creerle a la Biblia, a la palabra de Dios. De verdad que la invitación no es demasiado tarde. La Biblia la sacaron de las escuelas, la Biblia la sacaron de los colegios, la Biblia la sacaron de los hogares, de las casas. La Biblia la sacaron, los gobiernos la sacaron.
Estados Unidos fue fundada bajo los parámetros de la Biblia, la sacaron, la quitaron. Ya no se lee la Biblia en la escuela, ya no le enseñan sobre la Biblia. Fue el libro más, en un tiempo, el libro más vendido en la tierra, ya no. Ya no hay Biblia en las casas, ya no hay Biblia en los hogares. Los niños de esta generación, de los últimos años, la generación presente no conoce de Dios y no quiere saber de Dios. No leen la Biblia, no han cogido la Biblia para leer de ella. Esta generación no quiere ir a la iglesia, no quiere saber de Dios, no quiere oír de Dios. Eso es una realidad, pero no es demasiado tarde. Él está tocando, Él está a la puerta. Él está a la puerta del tiempo que estamos viviendo. Este tiempo de confusión, este tiempo de incredulidad, este tiempo de pecado, este tiempo de maldad, este tiempo de violencia, este tiempo de incredulidad. Pero Él está allí, tocando a la puerta. Mire que nos dice la Escritura ahí en el nacimiento del Señor, en el libro de Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién era el que había nacido allí? Allí adelante, y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto era lo que estaban haciendo ellos. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién era el que había nacido allí? Cristo, que significa el ungido, significa el Mesías. Él era el que había nacido. Él nació Cristo, Él nació el ungido. Ahí estaba. Pero para remarcar, dijo: vea, buscaron en esta iglesia, no hay lugar para Él. En la otra no hay lugar, en la otra no hay lugar. No hubo lugar para Él en el mesón. Tuvo que irse allá y nacer en un pesebre. Igual está hoy. Representemos el mesón como estas iglesias, cientos de iglesias hoy. Pero no hay lugar para el Señor hoy. Hay lugar para María, hay lugar para los santos, hay lugar para todo menos para Él. No hay lugar para la palabra. Hay lugar para el credo, hay lugar para la doctrina de la iglesia. Para eso hay lugar. Para ese sí hay lugar y sobra. Pero no hay lugar para el Señor Jesucristo. No hay lugar para la palabra. Hay lugar para mandamientos inventados, ordenanzas inventadas, cosas inventadas, organizaciones inventadas. Se ha perdido el amor por las almas para que vengan a Cristo. Se hacen grandes campañas y cosas, inversiones para traer almas, pero para la iglesia. Entre más gente hay, más plata. Entre más gente hay, más diezmos y más ofrendas. Para eso, que para sacarle se inventan cantidad de cosas para sacarle dinero a la gente. Y se enriquecen, se vuelven millonarios, pastores multimillonarios, iglesias, mega iglesias multimillonarias. Pero de la palabra es una realidad, es una verdad.
Tenemos que hablar claro, clarito, porque Dios habla claro. La palabra, Dios no anda con rodeos. Dios habla claro y la palabra habla claro. La palabra es sí o es no. Cuando dice no permito a la mujer enseñar, dice no permito y punto. Eso no es que para ese tiempo, para esto, no, Señor. No cabe argumento. No permito y no permito. Si Él dice es una deshonra que la mujer se corte el cabello, es una deshonra. No le ponga arandelas ahí. Es una deshonra. Que es una abominación que la mujer se ponga pantalones. Así dice, es una abominación. No dice que fue o será, es una abominación. Eso dice la palabra, eso dice la Biblia. A la Biblia solamente se le cree, porque es la palabra de Dios. ¿Quién pelea contra la palabra de Dios? ¿Quién fue el que nació allí? La gente ni sabe quién fue el que nació en el pesebre. Mire, dice el Cristo, el ungido, el Mesías. Los mismos religión de ese día sabían que hablar del Mesías era hablar de Dios en carne. Que Dios iba a ser carne, que Dios iba a ser uno de nosotros. Y eso es lo que está lleno en la Biblia, diciendo quién fue el que nació allí. La misma apóstol Pablo nos dice, e indiscutiblemente grandes, eso no tiene discusión, no me importa qué diga el seminario, el instituto bíblico, qué diga el libro teológico, el libro de allá o el libro de acá o el catecismo aquí, no me importa qué diga la religión, no me importa qué diga el sacerdote, qué diga el papa, qué diga el pastor, qué diga la junta de iglesia, no me importa, indiscutiblemente, eso no tiene discusión. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que nació allí ese día? Dios, que se estaba haciendo carne. Por eso dijo, el Rey de Gloria. Dijo, dejó su trono de gloria para venirse a ser uno de nosotros. Ese era Jesús. En calidad de hijo, dice la Escritura. Ese era el que estaba haciendo ahí. También dijo, él siendo rico se hizo pobre. Dios siendo rico, toda la riqueza, se hizo pobre. Dios vino a manifestarse. Dios es espíritu. Dice la Biblia, espíritu, Dios invisible. Ese Dios que en Génesis dijo, sea la luz, la primera cosa que Él creó fue la luz, esa no fue el sol, porque el sol fue creado el cuarto día, pero cuando dijo sea la luz fue en el primer día. Esa luz era el Logos, la columna de fuego. Esa fue creación de Dios, ese era Dios visible, esa columna de fuego que guió al pueblo de Israel por 40 años, ese era Dios, dice la Biblia. Ese era el Jehová. Esa era una forma visible de Dios, desde allí les hablaba por toda la Biblia y estaba prometida para que vendría también en este día a guiarnos. Dijo el Señor Jesús, yo soy la luz. Él no dijo yo soy una luz, yo soy la luz. Él se estaba refiriendo allá, era esa columna de fuego, esa luz, ahí, Dios visible. El invisible se hizo visible en una luz, pero también se hizo visible en carne. Vino a nacer de una virgen y ese era Dios indiscutiblemente. Dice, grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ese era Jesús, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese era Él. El mismo apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, allá en Génesis era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero en el verso 14 ¿qué dice? Y ese verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo, y ese verbo fue hecho carne, no otro verbo, ese verbo fue hecho carne. Ese era Jesús. Porque Dios es el verbo, Dios es la palabra. La simiente original, dijo el apóstol Lucas, la palabra es la simiente original. Dios es la palabra. Dios el verbo. Ese verbo, el principio, que vino y se hizo carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros.
El mismo apóstol Pablo dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ese era a Jesús. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, o sea, fue dada a conocer y la hemos visto. Y de él testificamos y anunciamos la vida eterna. Está hablando que es el verbo ese que tuvieron allí, que tocaron, que vieron, que palparon todo, que anduvieron con él, que comieron con él. Ese era el verbo, el que estaba en el principio, él era la palabra. Ese fue el que nació allí en este pesebre. Y muchas cosas más el apóstol Juan nos dice. Aún en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice, capítulo 9, verso 6. Dice que un niño nos es nacido. Está hablando de ese niño que iba a nacer en ese pesebre. Él está viendo el futuro, era un profeta. Y estaba profetizando. Dijo, ese niño, dijo, es Dios fuerte. Es Padre eterno. Es príncipe de paz. El principado estará sobre su hombro. Y será llamado consejero. Consejero, Espíritu Santo. No es una Trinidad. La misma Biblia dice que Dios es uno, Antiguo y Nuevo Testamento. Él no es una Trinidad. Si uno va allá en precisamente el nacimiento, cuando vino, dijo que, ¿quién fue el que engendrado? Lo que, le dijo que lo que hay allí en María, del Espíritu Santo es. Y también dice, y fue engendrado por el Espíritu Santo. El que engendra es el Padre. Y la Biblia dice que lo que estaba en María, allí embarazada, había sido engendrado por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo era el Padre. Porque el Espíritu Santo, el que la engendró, el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. No la tercera persona de la Trinidad, como nos dicen hoy. No. El Padre era Dios, el Padre era el Espíritu Santo. El Padre que estaba siendo manifestado en carne, en condición de hijo. Claro que sí. Ahí está, Él es uno. Por eso el Señor Jesús dijo muchísimas veces, el Padre que mora, no por allá arriba, ni por allá y que se quedó por allá y yo vine, el Padre que mora en mí. Porque el Padre, Dios, se hizo carne en Jesús. Ahí estaba Dios, manifestado en carne. Tenemos que saber quién fue el que nació. Él no es una Trinidad. Es Dios uno, Dios en tres manifestaciones, de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Por eso el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesús Cristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente y especialmente en este tiempo de Navidad, en este tiempo de fin de año. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Por sobre todas las cosas, la bendición más grande, que Dios les dé ese entendimiento y esa revelación de su palabra, que nos haga a nosotros entender, comprender y entregar nuestras vidas a Él, hacer que nuestro corazón sea ese mesón, ese pesebre donde Él pueda nacer. Que el Señor Jesucristo les bendiga.